Cuando Dmitri entró por primera vez en la pequeña y acogedora casa en las afueras de la ciudad de la región de Moscú donde vivía la familia de su prometida, ni siquiera sospechaba que un simple encuentro con su madre encendería una llama que podría quemar toda su mesurada vida hasta los cimientos. El aire de la tarde estaba impregnado del aroma de albóndigas recién hechas. El parque resplandecía sobre la vieja estufa de hierro fundido de la cocina, donde la masa chisporroteaba en el agua hirviendo, y se oían voces apagadas y risas ocasionales desde la sala. Una típica velada familiar en un lugar tan tranquilo donde el tiempo fluye lentamente, como el río fuera de la ventana, reflejando las luces de las casas lejanas. Detrás del destartalado, una mesa de madera cubierta con un mantel de lunares descoloridos, su mirada se cruzó involuntariamente con los ojos de la mujer, profundo, con una calidez que recordaba un atardecer otoñal sobre campos pintados en tonos dorados y una ligera tristeza oculta detrás de la sonrisa. Natalia, la madre de su futura esposa, parecía mucho más joven de sus 47 años. Las preocupaciones no la quebraron, solo le añadieron encanto, como barro sobre plata vieja. Sus sencillos movimientos mientras servía té de una tetera maltratada dejaban gruesas vetas. Clubes o se enderezó un delantal manchado con harina de la masa, esa gracia tan rústica que nace brillaba a través de años dedicados a cuidar la casa y el jardín. Deservando los parterres al amanecer, lavando la ropa con agua fría junto al río. Su voz era suave, como el susurro de las hojas en el suelo húmedo después de la lluvia, con un ligero tono áspero debido a las largas conversaciones. Estufa. Algo dentro de Dmitri tembló, haciendo que su corazón latiera un poco más rápido de lo habitual, como un eco de un lejano trueno. Asintió diligentemente, absorbiendo la conversación sobre las próximas reparaciones de la cerca en la dacha. Las viejas tablas estaban podridas por la humedad y los planes para una boda modesta en un club local con guirnaldas de luces y adornos hechos en casa ensaladas. Nada especial, solo un asunto familiar que une a las personas más fuerte que las cuerdas. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban accidentalmente, por un momento, después de un par de tazas, un calor extraño se encendió en mi pecho, esquivo, como el humo de un incendio en un jardín al atardecer, dejando tras de sí una luz. Ansiedad y confusión, como si sintieran que se avecina una tormenta en algún lugar del horizonte. Al principio, Dmitri descartó estos sentimientos. Tonterías, solo nervios antes de conocer a la familia, emoción antes. Un paso hacia una nueva vida. Esta es su futura suegra, una mujer con la que solo estará conectado por la familia. Bonos, ayudar en la casa con bolsas pesadas, vacaciones con tostadas y pasteles, nada más que pudiera salirse del alcance. Algo así jamás debería cruzar por tu mente, especialmente en su tranquilo pueblo donde todos se conocen por su nombre y cotillean. Se extendió más rápido que el viento por las estrechas calles de patio en patio. Pero con cada nueva visita a esta casa, con su yeso agrietado en las paredes, donde aparecían grietas por las heladas, crujían las tablas del suelo debajo. Pies que delataban cada paso, y la vista del jardín descuidado fuera de la ventana, donde los manzanos se mecían con las ráfagas de viento, dejando caer las primeras hojas, la atracción fue creciendo, como un hilo invisible que se iba apretando lentamente, pero con seguridad, no permitiendo respirar libremente, envolviendo el alma. Recuerdo uno tranquilo con especial intensidad. Una tarde hacia el final del verano, cuando el aire aún conservaba el calor del día, saturado con el aroma de frambuesas maduras y el sol. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos rosados que se reflejaban en los charcos dejados por la lluvia reciente. María, su prometida, se fue a Moscú a visitar a una amiga por un día, algo sobre hacer compras en tiendas ruidosas y charlar tomando un café en café, y Dmitri, habiéndose ofrecido a ayudar por cortesía, se quedó para llevar pesados sacos de patatas desde el fresco sótanos debajo de la casa, donde olía a tierra húmeda, moho y raíces. Se sentaron en la cocina, a una mesa llena de frascos de carne de ciervo, y la conversación fluyó con naturalidad, como un arroyo. Natalia contó una historia divertida sobre unos vecinos que discutían por una valla inclinada, blandiendo rastrillos como si fueran espadas. En un viejo cuento de hadas, y ambos rieron, sinceramente, desde el corazón, haciendo eco en la casa vacía, donde normalmente solo el tic-tac del reloj. Pero de repente la risa se apagó y un silencio quedó suspendido en el aire, denso y electrizante, como si antes de la tormenta, llena de palabras que nunca fueron dichas, pero que flotaban como una niebla invisible, pesada con Tácito. Natalia apartó la mirada, observando por la ventana las sombras de las respuestas que se alargaban. El suelo, arrastrándose por la hierba, pero sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Delatando su emoción interior, una luz, un rubor como el de una muchacha sorprendida en un momento incómodo en un baile de pueblo. En ese mismo momento, Dmitri se dio cuenta de que esto no era solo su fantasía, era mutuo,
como un eco en un bosque vacío que regresa, creciendo más fuerte con cada reflexión. Este misterio comenzó a arder y a llamarlo al mismo tiempo, desgarrándolo. Como un cuchillo atravesando a los vivos. Por un lado, estaba su deber hacia María, hacia la familia a la que estaba a punto de deberle. Fue creado con sus planes de una vida compartida y tranquila felicidad en este pueblo. Niños corriendo por el patio, una dacha con camas, estabilidad, tan valorada en su círculo. Por otro lado, esto es nuevo. Un sentimiento inexplicable que echó raíces más profundas que el viejo roble del patio, ramificado e intacto tras años de tormentas. Manantiales. Empezó a darse cuenta de las pequeñas cosas. Ahora esperaba precisamente esas visitas donde pude oír su risa tranquila, ligeramente ronca, llena de calidez, aviso, como se coloca detrás de la oreja un mechón de pelo que se le ha caído de la trenza mientras cocina, o consigue esbozar esa rara sonrisa. Eso era solo para él, para su chiste incómodo sobre el clima o sobre los gatos de los vecinos que siempre roban gallinas. Y cuando manos tocadas accidentalmente, ya sea sobre una taza de té caliente con menta, de la que se elevaba vapor, envolviendo los rostros, ya sea en el estrecho pasillo, donde olía a pan fresco y hierbas del jardín, eneldo y perejil, dentro de Dmitri estaba destrozado. Un verdadero espectáculo de fuegos artificiales, destellos que te quitaban el aliento y te hacían girar la cabeza, dejando un regusto de culpa y deleite que no desapareció ni siquiera por la noche. Así de imperceptible fue naciendo su historia, silenciosa, prohibida, pero cobrando fuerza cada día, como un río, que se desborda después de que la nieve se derrite, amenazando con inundar todo a su alrededor, jardines, casas, vida. La boda fue ruidosa, lujosa al estilo ruso. Las mesas del club local estaban abarrotadas de gente. Aperitivos, pepinillos crujientes, arenques bajo un abrigo de piel con mayonesa, pasteles de col y champiñones. Tolstoy. Las bebidas corrían como un río, con vodka, quemando la garganta, y compotas y frutos secos, dulces y espesos. Los invitados cantaban al son de un viejo acordeón. Los tíos contaban chistes sobre los jóvenes y los gritos de Camargo resonaban por las calles, despertando a los perros. Patios vecinos y obligando a las ancianas a mirar por las ventanas. Dmitri se mantuvo con todas mis fuerzas, sin permitir que mi mirada se detuviera en Natalia más tiempo que en las demás. En la tía con la bandeja de pasteles, lleno de jugo, o en el tipo con el acordeón, cuyos dedos revoloteaban sobre las teclas, pero en su interior rugía una tormenta que apenas contuvo una sonrisa. Ahora tenía una esposa, la joven y alegre. María, con sus ojos brillantes. Y sueña con tener mi primer hijo, con mudarme a un apartamento más grande, más cerca de Moscú. Con vistas al parque. Pero en el fondo, en lo más profundo del alma ardía aquella misma chispa que ni los fuegos artificiales del final de la fiesta pudieron apagar, aquella floreció en el cielo, ni el champán en las copas, burbujeando, ni siquiera el silencio de la resaca matutina cuando se despertó con un anillo en sus dedos y una pesadez en su corazón, mirando a María dormida. Durante los primeros meses de matrimonio, Dmitri intentó, para ser perfecto. Me levanté temprano para prepararle café a María, fuerte, con azúcar, justo como a ella le gustaba. El aroma y el sonido del hacha resonaba por todo el apartamento, ayudando con las tareas domésticas. Cortar leña para la estufa en las noches frías, el rítmico traqueteo del hacha, luego cambió la bombilla del pasillo para que no estuviera oscuro cuando regresara tarde y escuchó atentamente sus historias. Sobre amigos o planes para el futuro. Imagínate, Dima, dentro de un año nacerá el bebé y estaremos todos juntos en la dacha, haciendo picnics y barbacoas. Risas. Ella habló con tanto entusiasmo, sus ojos brillaban, y él asintió, pero sus pensamientos se desviaron. Hasta Natalia. Pero poco a poco María empezó a distanciarse. Su trabajo era en una pequeña oficina en el centro. La ciudad, donde manejaba papeles e informes en una fotocopiadora, requería cada vez más tiempo. Y por las tardes salía de vez en cuando, ya fuera a Moscú para realizar cursos de perfeccionamiento, donde se sentaba delante del público con un café en las manos, escuchando conferencias sobre negocios, luego visitando amigos en el área vecina, donde se reunían para tomar té y galletas y charlar hasta la noche. Sumergirme en mis inquietudes femeninas y secretos sobre la moda, series de televisión sobre el amor y planes de vida, riéndome de historias sobre citas. Dmitri se quedó solo en su nuevo apartamento en el segundo piso del antiguo edificio con una vista del río que fluía perezosamente, reflejando la luna en las noches tranquilas y el susurro de las piedras cerca de la orilla, y a veces se sentía atraído abajo a Natalia, como un imán. Ella vivía en el mismo edificio, en una casa familiar junto al agua, donde las paredes conservaban el calor de las tardes familiares, y una pareja joven a menudo pasaba a verla.
Entonces probaba una taza de bort, caliente y aromático, con crema agria y hierbas que se derretían en la lengua. Dejando el gusto en casa, entonces pide prestada una herramienta para pequeñas reparaciones, un martillo o un destornillador, oxidado por el tiempo, luego en ayudar en el jardín, quitar las malas hierbas de los parterres, las espinosas y las rebeldes, o recoger los últimos tomates antes de las heladas, rojos y jugosos, con tierra en la piel. María se lo tomó con calma, incluso feliz. Mamá no se queda sola en su silencio, y te llevas bien con ella como parientes, dijo, abrazando a su esposo y despidiéndose antes de otra partida. Sus labios. Le dejó un ligero rastro de lápiz labial en la mejilla. El perfume flotaba en el aire. No dejes que se aburra. Bueno, llama. Por si acaso. Punto. Pero para Dmitri, cada visita se convertía en una verdadera prueba, como caminar sobre hielo fino. En el río en primavera. Sintió como el hilo invisible entre él y Natalia se tensaba, como una red que se enreda y no se suelta, provocando a la vez miedo y excitación, adrenalina que golpea en las sienes. Un día, cuando María se fue a la capital para el fin de semana, supuestamente para un seminario de trabajo, llena de entusiasmo con un portátil en las manos y con una bolsa de ropa, Dmitri no pudo resistir el llamado interno y se ofreció como voluntario para ayudar a Natalia con la cerca en su dacha en el borde. Una ciudad donde crecían densos matorrales de frambuesas y grosellas, cuyas bayas resumaban jugo al tocarlas. El día era realmente sofocante. El calor de finales de verano me quemaba la espalda sin piedad. El sol caía a plomo desde un cielo despejado. Sudor el agua le corría por la cara y se quitó la camisa para no mojarse con el sudor, trabajando con un martillo y clavos bajo el zumbido de las abejas. En flores y el ladrido lejano de los perros de los patios vecinos. Natalia salió de casa con una jarra. Cuas frío, con infusión de pan y pasas, un sabor agrio en el aire, y ella le entregó un vaso. El vaso estaba empañado por el frío. Las gotas caían. Sus dedos se tocaron. Solo por un instante, pero fue suficiente para que el mundo que los rodeaba se congeló. Los pájaros en el cielo se quedaron en silencio, el tiempo se detuvo. Su mirada, cálida y profunda, como un río en el mediodía, se prolongó más de lo habitual. Ambos estaban sin aliento, como si hubiera recibido una repentina ráfaga de viento. Hojas de los manzanos. Gracias, exhaló Dmitri con voz ronca. Su voz temblaba traicioneramente, delatando caos interior. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Sí, por favor, nada de eso. Natalia susurró, bajando sus largas pestañas, la sombra de ellas en sus mejillas, pero en su tono se deslizó una nota que lo hizo. Mi corazón se apretará como un torno. Siempre eres tan confiable como una roca. Luego se sentaron a la sombra de un manzano frondoso que crecía cerca de la cerca. Las ramas colgaban bajas, y bebieron cuas. Agrio y refrescante, burbujeando en vasos y charlando de todo tipo de tonterías. Sobre cómo es hora de cosechar el huerto. Las manzanas ya se están poniendo rojas, cayendo con un suave ruido sordo. Las frambuesas se están llenando de jugo y el otoño que se acerca con sus hojas doradas susurrando bajo los pies y las primeras heladas que cubrirán la hierba de escarcha, crujientes por las mañanas. Sobre cómo está cambiando su tranquilo pueblo cerca de Moscú, nuevos se están construyendo casas. En las afueras hay cajas de hormigón, pero las viejas tradiciones se mantienen firmes, como raíces en tierra, con festividades y reuniones vecinales. Pero cada una de sus risas ligeras, resonantes y sincero, cada mirada casual en su dirección, llena de calidez, hizo que Dmitri sintiera este doble más agudamente. Vida. Por fuera, el yerno, cariñoso y confiable, ayuda con la cerca, por dentro, un hombre desgarrado por un fuego prohibido. Que podía estallar en cualquier momento, iluminando todo a su alrededor. Desde entonces, han tenido su propio secreto. Costumbres, invisibles para los forasteros, pero tan significativas para los dos, como un gato en un juego donde lo que está en juego es que toda la vida está llena de riesgos. Natalia conocía sus gustos y horneó sus panqueques favoritos con miel y crema agria justo entonces, cuando sospechó que él pasaría por allí. Supuestamente, a petición de María, crepitaban panqueques dorados sobre la mesa con una canasta en sus manos. Sartén. Y Dmitri siempre encontraba una razón para quedarse más tiempo. Entonces, de repente, recordó sobre el estante que se tambalea en la despensa y comienza a reforzarlo. El martillo golpea al unísono con el corazón, resonando por toda la casa. Luego se ofrecerá a revisar el cableado de una vieja radio que capta emisoras lejanas con canciones de su juventud, tardes moscovitas o algo así.
Sus conversaciones se profundizaron. Se volvieron más íntimos, con sutiles indirectas y subtextos que solo ellos entendían. La soledad en una casa grande después de la muerte. Su marido hace muchos años, cuando un accidente en la carretera la dejó sola con un niño, sobre cómo pasa el tiempo, dejando huellas en alma, arrugas, canas, pero también la sabiduría de los sueños incumplidos que emergen en noches tranquilas cuando la luna brilla por la ventana. «Sabes, Dima», dijo. Un día, revolviendo el té con una cuchara, el borde de la taza tintineó. «La vida es tan extraña. Dale lo sacrificáis todo por los niños que están con nosotros, pero vosotros mismos os quedáis con el vacío, como esta casa en invierno». Él asintió, apretando los puños bajo la mesa, luchando contra el impulso de tomar su mano. Nadie. No notó nada a su alrededor. María estaba genuinamente feliz de ver a su esposo y a su madre en la misma onda, intercambiando bromas a sus espaldas. Cena sobre el clima o la cosecha, y los familiares en las reuniones familiares elogiaron a Dmitri por ser tan un yerno atento, una auténtica joya, a diferencia de los demás. Pero en realidad, él y Natalia son. Se sumergieron más profundamente en ese ritmo arriesgado, en una danza al borde del abismo, donde cada paso en falso podía costarles todo, familia, confianza, tranquilidad y más aún si los chismes llegan a los vecinos, que ya miraban con curiosidad. Lo más difícil de esta historia fue darse cuenta de su carácter prohibido, como un pesado una piedra en su pecho que le oprime por la noche, impidiéndole respirar. Ella es su suegra, la madre de la mujer que él juró amar y proteger ante el altar con el vestido blanco de María. Es el yerno, a quien le confiaron lo más sagrado, lo más querido, como a un hijo. La mente repetía, detente, esto lo destruye todo, no solo a ellos, sino también a María, que lo mira con tanta esperanza, abrazándolo por las noches. Pero el corazón, obstinadamente, no obedeció, me atrajo de nuevo hacia ese calor peligroso que me llamaba como una luz al final de un túnel, prometiendo olvido. El otoño se convirtió en una verdadera prueba. Los días se acortaron, las tardes se alargaron. Al anochecer, las hojas crujían bajo los pies como un susurro de secretos y el aire se llenó del olor a tierra mojada y humo de hornos donde se secaban manzanas, dulces y ácidas. María se retrasó en las reuniones con colegas o amigos cada vez más a menudo. Su agenda de viajes se estaba complicando. Dima, no me esperes, llego tarde. Nuestro proyecto va viento en popa. Un café. Lo terminaré en la oficina. Y se fue con el corazón ligero, segura de que su marido no dejaría que ese